esta zona de la gráfica el momento es máximo, ¿ok? La resistencia del momento es igual al momento flector máximo que yo calculé al principio. Eso lo veremos más adelante con más detalle, pero creo que lo tengan en cuenta. Ella va a soportar el máximo momento para el cual está diseñada. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a esta clase número 6 de este curso gratuito de cálculo de estructura del buque. Por fin venimos con tema nuevo, ¿no? Las últimas 3 clases, si no me equivoco, estuvimos hablando únicamente sobre el cálculo de los módulos de sección, porque es fundamental, ¿no? Para nosotros esto sienta las bases para el cálculo de los elementos estructurales de nuestro buque y también para el cálculo de la cuaderna maestra de nuestras embarcaciones que estemos considerando diseñando. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del diseño de vigas a flexión y cortante, ¿ok? Entonces, en esta clase hablaremos únicamente de la teoría. No entraremos en un ejercicio práctico. El ejercicio práctico espero subirlo esta misma semana. Entonces, hablaremos sobre la teoría, ¿ok? Quisiera recordar que todas estas clases son una serie de clases que vienen en orden, una complementan la otra para que tengamos un conocimiento completo de qué debemos hacer, ¿ok? Entonces te recomiendo que te suscribas al canal y que veas el curso desde el principio, ¿no? Hablamos sobre lo más básico, sobre el cálculo de estructura del buque y a medida que vamos avanzando se va volviendo un poco más complejo y vamos entrando en lo más profundo de esta materia. Entonces, hablando un poco acerca de las teorías, clases posteriores ya aprendíamos, ¿no? Sobre cómo calcular el módulo de sección de un elemento estructural, bien sea armado por planchas o bien sea compuesto por planchas también y un perfil cualquiera de catálogo. Aprendíamos cómo determinar cuánto es el módulo de sección. Esto es fundamental, ¿no? Por eso nos tardamos varias clases explicando esto, dejando las bases claras, porque esto es las bases para nosotros poder determinar o calcular nuestros elementos estructurales y para poder calcular también la cuaderna maestra, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces, recordando un poco, tenemos que remontarnos a la clase número 2 por un momento, porque nosotros en la clase número 2, si no la has visto, aquí en la tarjeta te dejaré el enlace para que vayas directamente a ver la clase número 2. Ok, te recuerdo que esto es una serie de cursos, una serie de clases. Te recomiendo que si apenas estás viendo este video, vayas desde la clase número 1 y veas todos los videos para que tengas la información completa. No vayas por partes, porque si no te vas a perder en el camino. Entonces veíamos en la clase número 2 una viga sencilla con una carga uniformemente distribuida y nosotros podíamos determinar, ¿no?, cuánto es el momento máximo que se nos genera en este punto y cuánto es el esfuerzo cortante máximo que se nos genera en los apoyos, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros pudiéramos determinar cuánto es el módulo de sección, ¿no? El módulo de sección, sencillamente, esto lo veíamos en la clase 2, es el momento máximo admisible, el momento máximo que se genera en la viga entre el esfuerzo máximo admisible, ¿no? Todo esto es teoría que hablábamos clases anteriores. Entonces, nuestro módulo de sección, nosotros lo podíamos determinar, o el módulo de sección que se requiere para poder soportar esta carga, dividiendo el momento máximo que nos da esta viga entre el esfuerzo admisible, ¿no? Este diseño o esta manera, nosotros venimos y este valor lo buscamos en una tabla de perfiles y determinamos o buscamos cuánto es el módulo de sección, ¿no?, mínimo requerido que se requiere para satisfacer este valor. Entonces, al nosotros determinar, al saber cuánto es el que se necesita acá, nosotros podíamos saber cuánto es el perfil, ¿no? Si es un perfil de tanto valor, su módulo de sección corresponde a tanto, entonces si es superior a este valor, perfecto, este cumple. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que este valor que nosotros conseguimos por tabla tiene que ser superior al valor que nos están dando los números, mayor o igual, ¿ok? No tiene que ser exactamente superior, mayor o igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que el perfil que yo coja soporte esta magnitud que me está indicando los valores. De la misma manera lo haremos con perfiles armados. Cuando nosotros calculemos o armemos nuestras vigas, haremos lo mismo, buscaremos en tablas las dimensiones y siempre cuando esa tabla
satisfagan, ese valor satisfaga el módulo de sección que se esté requiriendo, entonces eh, ese es las propiedades geométricas que va a tener nuestro perfil. Eso lo veremos en clases posteriores en cuanto al diseño de nuestras vigas, ¿no? Pero entonces, este método de diseño que se emplea es el método de diseño por esfuerzos admisibles, ¿ok? Es el que normalmente se emplea en la industria naval. No descarto que en la industria naval, en algunas salas técnicas, ya estén diseñando por el método ASD. No recuerdo ahorita el significado de la sigla. Es un método más moderno, más ahorrativo, más optimizado, ¿no? Aunque el método por esfuerzos admisibles te garantiza mucho que los elementos estructurales queden bastante acordes, bastante reforzados. Y sobre todo recuerde que vamos a diseñar elementos estructurales también para embarcaciones de gran porte, buques de gran capacidad. Entonces tenemos que garantizar la resistencia de nuestro buque. Ok, entonces de esta manera, recapitulando rápidamente, momento flector máximo, lo dividimos entre el esfuerzo máximo admisible. Tenemos el módulo de sección. El módulo de sección buscamos aquí en esta tabla cuál es el mínimo que nos está cumpliendo algún perfil. Seleccionamos el que sea mayor o igual a este valor y allí tenemos, ¿no?, las dimensiones, las proporciones geométricas o qué perfil yo puedo utilizar para un caso X de estudio. Y al yo tener este valor, yo necesito saber si este perfil que yo estoy escogiendo aquí me soporta los esfuerzos por cortante y por flexión. O sea, ¿cuánto será que mi perfil va a pandearme lateralmente por flexión o será que mi perfil va a pandear en el alma por cortante? Eso es algo que yo necesito saber. Es algo que yo necesito determinar, especialmente en el buque, ¿ok? Porque en las embarcaciones hay altas concentraciones de carga debido a los enormes pesos que llevan las embarcaciones. Entonces es necesario garantizar la resistencia de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, teniendo esto claro, que ya yo puedo diseñar un perfil, pero yo necesito saber, o puedo seleccionar un perfil, necesito saber cuánto es su resistencia al cortante y cuánto es su resistencia al momento flector máximo, para que no me pandee lateralmente o no me pandee en el alma por cortante. Entonces, este pandeo se llama pandeo lateral torsional, ¿ok? Este pandeo se llama pandeo lateral torsional, ya lo veremos a lo largo de estas diapositivas. Entonces, miremos algo. Para este tema tendremos que tener presente la norma ISC, que es el Instituto Americano para la Construcción en el Acero, ¿ok? ¿Por qué nos estamos basando en esta norma y no en alguna otra norma naval? Porque no encuentro todavía en ningún libro de cálculo de estructura del buque que me garantice un método de cálculo o que me verifique los elementos estructurales tanto por flector como por flexión como por cortante, ¿ok? Quisiera recordarles que el método que emplean las bibliografías para diseñar los elementos estructurales, que es el método que les acabo de indicar, por esfuerzos admisibles, fue presentado también por una de estas normas civiles, ¿ok? Y fue adaptado a las normas navales porque se comporta como una viga tal cual. Entonces el Instituto Americano para la Construcción del Acero también tiene un método para calcular los elementos estructurales por flexión y por cortante, y es el que utilizaremos porque recuerde que en todos los elementos estructurales dentro de nuestro buque se comportan tal cual como una viga. Ya veremos eso cuando hagamos los análisis de carga. Entonces, esta norma yo la tengo acá, se la dejaré en los enlaces en la descripción para que la descarguen. Aquí están las especificaciones ANSI ISC 360 para las construcciones en acero. Ellos se basan mucho en las normas civiles. A nosotros lo que mayormente nos está interesando en este caso es el método de cálculo que emplean, ¿no? Ok, entonces vamos a ver dos condiciones que está requiriendo o que necesita la ISC o que está solicitando la ISC para que nosotros podamos determinar o chequear por flexión y por cortante para evitar el pandeo lateral torsional en nuestras vigas. Una de las cosas que está requiriendo es que la viga esté apoyada lateralmente, ¿ok? O sea, que tenga apoyo en los extremos. ¿Qué pasa si una viga tiene apoyo o que es un apoyo lateral?
un apoyo lateral o cómo puedo evitar que nuestra viga sufra un pandeo lateral torsional debido a los momentos, sencillamente es colocando un apoyo o colocando otra viga que restringe ese movimiento, ¿no? Si aquí tenemos esta viga y esta viga va a lo largo de todo, de dos apoyos, y mi viga está pandeando lateralmente, está tendiendo un movimiento a pandearse, entonces yo puedo restringir ese movimiento colocando una viga en ella, ¿no? Arriostrándolo, lo llaman ellos. Este método, esto se ve muy, pero mucho en las embarcaciones, ¿ok? Lo van a encontrar mucho más. Hay embarcaciones que son construidas por estructuras longitudinales, y en estructuras longitudinales uno va a ver los baos separados cada metro y medio, cada 2 metros, cada 2 metros y medio. Pero hay veces, hay momentos en las estructuras que uno encuentra como unos pequeños baos que no son reforzados, eh, que arriostran, ¿no? Alguna eslora que está pasando por cubierta. Entonces la intención de esto es evitar el pandeo lateral torsional en nuestra viga. Esa es la intención fundamental. Ok, entonces este es lo que mayor o comúnmente veremos en el buque para poder evitar el pandeo lateral torsional en nuestra viga. En la industria civil utilizan, si tenemos la viga aquí abajo, ellos utilizan estos conectores de cortante. Son unos conectores que soldan aquí a la viga y después colocan una losa de concreto encima para evitar también el movimiento del pandeo lateral torsional. Ok, entonces estas son las maneras. Este es en la industria civil, esto también lo aplica en la industria civil, pero el que más se emplea o el que se emplea en la industria naval es este método. Ok, entonces una es que la viga esté apoyada lateralmente, y cómo evitamos, restringimos el movimiento del pandeo lateral torsional colocando estos conectores acá, este conector acá o esta viga que me evite el movimiento del pandeo lateral torsional, o colocando un conector acá en la industria civil. Ahora, otra es que debe haber una perfecta distribución en los esfuerzos. ¿Ok? ¿Por qué debe haber una perfecta distribución en los esfuerzos? Sencillamente porque nosotros necesitamos llegar a conocer cuál es nuestra fibra compresión y atracción. ¿Ok? Yo necesito saber qué fibra está a compresión, qué fibra está a tracción, porque la fibra que esté a compresión es la fibra que va a sufrir más. ¿Qué pasa? Que la viga, cuando se encuentra a tracción, ella se comporta bastante estable, ella no empieza a deformarse. Pero cuando la viga está sometida en su fibra a compresión, como lo vemos en este caso, eso ya lo hablábamos en clases anteriores, eh, la- cuando ella se somete a compresión, ella empieza a sufrir un fenómeno que se llama pandeo lateral torsional. La viga empieza a pandear. Creo que en una de las clases de los refuerzos, creo que fue la clase número 5, veíamos como una de nuestras vigas, cuando estaba en una plancha, creo que era la clase 5, lo buscaré y lo dejaré aquí en las tarjetas. Veíamos cómo la presión hidrostática caía sobre una plancha, y la plancha o el esfuerzo que se transmitía a la viga hacía que la viga empezara a girar. Ese es el pandeo lateral torsional que se estaba generando en ese momento, ¿no? Que se ve allí en la gráfica. Entonces, fíjense que es el elemento a compresión el cual está haciendo pues que se deforme o sufra este fenómeno nuestra viga. Entonces ella, por compresión, es más inestable, tiende a sufrir de pandeo lateral torsional, y a tracción es más estable, ¿ok? Que a compresión. Entonces, teniendo esto claro, ¿cuál es el comportamiento natural de una viga, no? Tenemos que preguntarnos, porque me estás hablando que el pandeo lateral torsional. Entonces, ¿cuál es el comportamiento natural de una viga, ya que me estás diciendo que si yo la cargo distribuidamente ella va a sufrir otro movimiento que el que hemos visto? Ok, el movimiento natural de una viga, si la tenemos aquí, exageramos, ¿no? Aquí exageramos el movimiento, porque esto es imperceptible, es milimétricamente, al menos que ya ella esté sufriendo una enorme deformación. La cargamos distribuidamente a lo largo de ella, y el movimiento es este, ¿no? Que vemos acá, un movimiento flexión normal. Tenemos una flecha máxima que se genera acá. Pero, ¿qué realmente sucede, no? Cuando la viga es de gran longitud, ocurre el siguiente fenómeno. ¿Qué está ocurriendo realmente en la viga? Ocurre este movimiento. Fíjense que ahora aquí tenemos
Fíjense que aquí hablamos de la misma viga que tenemos acá, la cargamos distribuidamente, pero ¿qué pasa? Ella se encuentra fija en los extremos y debido a la enorme concentración de carga, ¿cuál es el elemento que está a tracción? La fibra inferior, ¿cierto? Es la que se encuentra a tracción. Perdonen que tengo un poco de gripe en estos momentos. ¿Y cuál es la fibra que se encuentra a compresión? Es la fibra que se encuentra acá. Entonces fíjense que es la fibra a compresión la que está empezando a sufrir una deformación, o está empezando, sí, a generarse una deformación en nuestra viga. Esto es lo que se llama el pandeo lateral torsional en los elementos estructurales. Entonces ella va a tener este movimiento a flexión, donde vamos a tener una flecha de tantos X milímetros. Entonces cuando es de gran longitud y empieza a aumentar la carga o una enorme carga, ella empieza a pandear lateralmente, ¿ok? Este es el movimiento del pandeo lateral torsional por flexión en nuestras vigas. Entonces este es el movimiento que nosotros debemos evitar en nuestro buque. Estaba buscando una foto que la tenía dentro de mis documentos, pero creo que la perdí, donde se veía claramente cómo una viga pandeaba lateralmente dentro del buque. Era impresionante, ¿no? Entonces, pero no la logré conseguir. Apenas la tenga, se las hago saber por medio de este canal. Entonces, ¿cuál es el comportamiento natural de una viga? Que ella se deforma en flexión, tenga una flecha de tantos milímetros, pero cuando es de gran longitud o cuando es cargada en exceso, ella empieza en su zona de compresión a pandearse lateralmente. Necesitamos evitar este fenómeno, necesitamos evitar este movimiento, ¿ok? Al momento de nosotros calcular. Entonces, ¿cuál es el largo que debe tener mi viga para que ella pandee lateralmente? Es algo que necesitamos saber, porque va a depender de la longitud, ¿no? Como le hemos dicho. Entonces, ¿cuál es el largo que debe tener mi viga? ¿Ok? Entonces, aquí entra esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica vamos a ir explicándola poco a poco. Donde que tenemos en esta gráfica, primero tenemos el valor de Mn, que es la resistencia al momento, ¿ok? O MP también, lo puede llamar, es la resistencia al momento. Esa es la resistencia que tiene nuestra viga ya previamente diseñada, ¿ok? O seleccionada. Fíjense que si yo vine y calculé el momento flector máximo y seleccioné por catálogo, o por catálogo también armé una viga, como sea cual sea el método que usted aplique, yo esa viga con esas proporciones geométricas necesito comprobar el pandeo lateral de ella, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el momento flector máximo que ella me resiste para que ella no me pandee lateralmente? Entonces, este es el valor que tenemos acá. Esta es la resistencia al momento, este valor que tenemos acá en esta gráfica. Y lo que tenemos acá en el eje de las X es la longitud de trabajo, lo que llaman LB, ¿ok? LB es la longitud de trabajo. Esa longitud de trabajo sencillamente es la longitud que tiene mi viga sin soportar. Ya lo veremos ahorita, ¿no? La otra es la longitud plástica, esta que está acá. ¿Quién es la longitud plástica? Es el valor que se encuentra entre el 0 hasta LP. Entonces, si yo tengo una viga que se encuentra dentro de este punto, tenemos una viga que es plástica, ¿no? O que es compacta. Entonces, si tenemos una viga, ahora, ¿cuánto es el valor? Perdón. O quién es LR, perdón. ¿Quién es LR? LR es la longitud elástica. La longitud elástica es la distancia que hay entre LP y LR. Entonces ya decimos que nuestra viga en esta zona es no compacta y en esta zona es compacta. Entonces, elástica, perdón. Entonces aquí tenemos los valores de esta gráfica, más o menos para poder saber leerle y podemos saber quiénes son cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es la longitud de trabajo? Como le habíamos dicho, es la longitud entre dos puntos no arrostrados, dos espacios sin soportar, donde no se está restringiendo el movimiento de mi viga. ¿Cómo la puedo arrastrar? Recuerden que lo habíamos dicho, puedo colocar un conector o en el mundo civil, una viga, perdón, que la conecte, que restringe el movimiento. En el mundo civil utilizan conectores acortantes. Repito, en las embarcaciones se utiliza esto, una viga que restringe el movimiento. Ok, y fíjense que aquí tenemos una viga, por ejemplo, la viga, supongamos que la esté apoyada en este extremo y está apoyada en este extremo. Entonces, yo determino que mi viga tiene demasiada longitud de trabajo. Puede estar en una zona no compacta o una zona elástica donde yo no quiero que esté allí.
porque se recomienda es que siempre que la viga la trabajemos en una zona que esté compacta para evitar el pandeo lateral torsional. Entonces, ¿cómo yo puedo volverla compacta? De una manera es o reforzando más la viga, aumentando sus proporciones geométricas, que muchas veces no conviene porque aumentamos mucho el peso de la embarcación, o sencillamente restringimos su movimiento, disminuimos la longitud de trabajo. Entonces, ¿cómo la podemos disminuir la longitud de trabajo? Colocando en X puntos de nuestra viga otra viga que restringe el movimiento en el caso de las embarcaciones, ¿no? Si yo lo coloco aquí, entonces LB la restringo a la mitad, ya sería la longitud de trabajo se dividiría entre dos. Si coloco un punto aquí y un punto aquí, entonces ya la dividiría entre tres. Estoy bajando aún más la longitud de trabajo. Eso quiere decir que mi viga va descendiendo en esta gráfica y al descender en esta gráfica entra en una zona de más confianza, en una zona que se encuentra compacta y hay mayor resistencia. Recuerde que en esta zona, fíjense la gráfica, analicemos un momento. En esta zona de la gráfica el momento es máximo, ¿ok? La resistencia del momento es igual al momento flector máximo que yo calculé al principio. Eso lo veremos más adelante con más detalle, pero creo que lo tengan en cuenta. Ella va a soportar el máximo momento para el cual está diseñada. Si mi viga entra dentro de esta zona, entre la longitud plástica y la longitud elástica, una zona no compacta, mi viga empieza a descender el valor de la resistencia al momento. La resistencia al momento de ella es más pequeña. Y cuando ella entra en esta zona, la resistencia al momento es aún mucho más pequeña. Entonces no nos conviene trabajarlas en esta zona, sino trabajar en esta que se encuentra acá. Entonces, aquí tenemos esta pequeña gráfica. Aquí tenemos LP, que es la longitud plástica, LR, la longitud elástica. Entonces, aquí podemos determinar el comportamiento de mi viga, si es plástica, inelástico o elástico. Algunos también lo llaman compacto, no compacto y esbelto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una manera sencilla para determinar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que saber? ¿Cuánto es la longitud de trabajo de mi viga? Ubicarlo en esta zona. Ya yo sé cuánto es este momento. Lo veremos con algunas ecuaciones y tenemos cuál es la longitud de ella. Entonces, esta gráfica es súper importante para nuestros cálculos. Entonces, la resistencia al momento, ¿no? Ya hemos hablado de esto, ahora necesitamos saber cómo es o quién es mi resistencia al momento. La resistencia al momento, volvemos a la gráfica, que es que, ¿cómo la calculo? Cuando LB, que es la longitud plástica, es menor, perdón, la longitud de trabajo, cuando LB, la longitud de trabajo es menor a la longitud plástica, el momento va a ser máximo, ¿ok? Mn va a ser igual a MP, que es el momento máximo, y va a ser igual al esfuerzo admisible por el módulo de sección de la viga, si no recuerdo, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, este es el momento máximo de mi viga, ¿ok? El esfuerzo admisible por el módulo de sección de ella. Entonces, recuerden que cuando la longitud de trabajo es menor a la longitud plástica, el momento es máximo. Recuerden el momento es máximo. Esta es la ecuación para determinarlo, ¿no? Para nosotros poder determinar cuánto es la resistencia al momento. Aquí yo estoy indicando, que estoy diciendo yo aquí? Bueno, que mi viga me está resistiendo el momento por el cual ella fue diseñada. Recuerden a la primera lámina, esta lámina. Permítame ir un poco atrás. No, aquí no. Aquí. Recuerden que aquí calculamos el momento flector máximo y el momento es el momento, perdón, el módulo de sección. El módulo de sección es el momento flector máximo entre el esfuerzo admisible. Este es el momento, este momento que está acá es el momento que me está generando la carga, ¿ok? Entonces yo necesito saber si mi viga me puede resistir ese momento. Entonces, ¿cómo lo determino? De esta manera. Al yo saber en qué zona se encuentra mi viga, si es menor a LP, la longitud de trabajo es menor a LP, entonces mi momento que ella resiste es máximo, que es el esfuerzo admisible por el módulo de sección. ¿Okay? Espero que esto haya quedado claro. Ahora, cuando la longitud de trabajo es mayor que LP, que la longitud plástica, y menor que LR, la longitud elástica, o sea, se encuentra en esta zona, que como yo calculo mi resistencia al momento. Resistencia al momento la calculo de esta manera. Algo que quiero acotar. Estas ecuaciones se encuentran en este manual que les acabo de indicar.
en las especificaciones ANSI ISC 360-10 para las construcciones en acero. ¿Okay? Todas esas ecuaciones se encuentran acá. Cuando hagamos los ejercicios prácticos, nos daremos una vuelta por acá por esta norma para que aprendamos a utilizarla. Ok, entonces, bien, entonces cuando mi viga se encuentra en esta zona, ¿cuánto es la resistencia al momento? La resistencia al momento tiene este valor que está acá. Ok, entonces creo que no tiene mayor complejidad esto, ¿no? Aquí yo lo que estoy diciendo, fíjense que si yo calculé mi viga ya, diseñé y mi módulo de sección me dio tanto, yo estoy diciendo que teóricamente mi viga va a resistir aquel momento eflector, ¿no? Por el cual yo lo diseñé. Pero resulta que cuando yo veo la longitud de trabajo, mi longitud de trabajo es muy grande y mi viga entra dentro de una zona inelástica, entonces mi resistencia al momento disminuye. Entonces por eso esta es la importancia de nosotros saber si mi viga resiste al momento o no resiste al momento. Y por último, cuando la longitud de trabajo es mayor a LR, que es la longitud elástica, entonces, ¿cuánto es el valor? Bueno, el valor del momento o la resistencia al momento va a ser igual a FC sub R por el módulo de sección, ¿ok? ¿Y quién es FC sub R? Bueno, FC sub R lo encontramos con esta ecuación que está acá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro dato que no conocemos que es RTS, que lo tenemos acá. Y lo tenemos acá. RTS lo podemos calcular con esta expresión que se encuentra acá. Les repito, todas estas ecuaciones están en la norma de la ISC. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ahora usted me preguntará, Antonio? Ok, perfecto. ¿Cómo yo determino cuánto es este límite de la longitud plástica y cuánto es este límite de la longitud elástica? Yo necesito saber cuánto es ese valor para yo poder ubicar allí mi longitud de trabajo, ¿no? Entonces la longitud plástica yo la puedo determinar con esta ecuación. Y la longitud elástica la puedo determinar con esta ecuación que se encuentra acá. Entonces al yo determinar ya la longitud plástica y la longitud elástica, al saber cuánto es la longitud de trabajo de mi viga, porque esa la sabemos es por diseño, o sea, ella se encuentra apoyada en dos extremos de tantos metros. Entonces yo puedo ubicar en qué zona se encuentra mi viga y saber cuánto es la resistencia al momento. Entonces, ¿quién es CSV, no? Aquí nos falta un dato por saber, por conocer quién es CSV. CSV es una curva que pasa por aquí arriba. En esta gráfica no la tengo. Una curva que pasa por aquí arriba. ¿Quién es CSV? Esto es muy importante saberlo, ¿ok? CSV. CSV es un factor de restricción del pandeo debido a la alternancia de momentos en la viga. Te dirá, ¿qué? Factor de restricción del pandeo. Lo que quiere decir es que hay un factor, C sub B es un factor que nos indica o que nos habla sobre la restricción del pandeo, o sea que se está restringiendo el pandeo en la viga. Eso quiere decir que yo la estoy haciendo más resistente para que el pandeo sea menor, ¿no? Debido a la alternancia de momentos. ¿Qué es la alternancia de momentos? ¿No? Es algo que uno puede preguntarse. La alternancia de momentos es la variación de los momentos cambiando de positivo a negativo, los cuales imposibilitan saber si una fibra de la viga está a compresión o atracción. ¿Ok? Entonces lo podemos ver fácilmente en esta gráfica. Imagínense que esta es nuestra viga que tiene esta longitud de trabajo. Yo tengo aquí un momento positivo, aquí tengo un momento negativo, perdón, un momento negativo, aquí tengo un momento positivo, aquí tengo otro negativo, otro positivo y yo necesito, o sea, cuál es mi fibra que está a compresión y cuál es mi fibra que está a atracción, ¿no? Es imposible saberlo, ¿no? Porque hay una alternancia, está variando la carga de tal punto que no sé cuáles son cada una de mis vigas. Entonces, al yo no conocerlo, yo puedo aplicar este factor C sub B. Entonces, algunos datos que necesitamos saber: por no haber una fibra completamente a compresión, sino que hay alternancia de momentos, se evita que la viga sufra pandeo lateral torsional, ¿ok? Y la otra cosa que debemos saber es que cuando C sub B o C sub B da una mayor capacidad de momento y refuerza la viga contra el pandeo lateral torsional. Esto como una especie de factor de seguridad que nos está indicando la norma. En algunos casos los toma como 1, C sub B, pero siempre es bueno calcularlo, saber cuánto es. Entonces ahora, ¿cómo yo calculo C sub B, no? Por esta ecuación que tenemos acá. C sub B se calcula por esta ecuación 12.5
veces el momento máximo que me sufre mi viga, entre el momento 2.5 veces el momento máximo más 3 veces el momento en el primer cuarto, 4 veces momento en el segundo cuarto y 3 veces en el momento en el tercer cuarto. Usted dirá, ¿cómo es esto? Aquí tengo un pequeño desglose: momento máximo de la longitud no arrastrada, momento en el primer cuarto, momento en el segundo cuarto y momento en el tercer cuarto. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos esta gráfica. Fíjese que aquí tenemos nuestra viga que se encuentra apoyada en dos extremos, y aquí tenemos una gráfica bastante exagerada, ¿no?, del momento flector, donde esta es la mitad de mi viga, ¿cierto? Aquí es donde se me genera el momento máximo. Entonces aquí se me está generando un momento en el primer cuarto, ¿ok? Este valor de momento en este primer cuarto es el valor que yo voy a utilizar acá. Este valor de momento en el segundo cuarto es el que yo voy a utilizar, y este valor de momento en el tercer cuarto es el que yo voy a utilizar acá. Sencillamente eso. ¿Cómo nosotros lo podemos determinar? Bueno, lo determinamos con ese momento, con las ecuaciones que ya nosotros previamente están tabuladas, habíamos hablado en clases anteriores. Fíjense que ya una clase se está complementando con la otra. Entonces aquí ya tenemos el cómo calcular C sub B, ¿no? Entonces, ¿cómo falla una viga por cortante? ¿No? Ya hemos hablado de la resistencia al momento. Entonces necesitamos ahora saber cómo falla mi viga por cortante. Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos una viga en esta gráfica. Me gustó mucho cuando la encontré. Una viga que se encuentra apoyada en un extremo, que esto es lo más común que encontramos en el buque. Y aquí está apoyada en el extremo, ¿no? Entonces ella está cargada distribuidamente o tiene cierta carga, y aquí en la sección transversal de mi viga, o aquí en este punto, se me está generando el cortante máximo, porque es el apoyo, ¿no? Recuerde, siempre en los apoyos donde se me está generando el momento, el esfuerzo cortante máximo. Entonces aquí tenemos una gráfica de la fuerza, una flecha indicando el esfuerzo cortante, y aquí en la ménsula, aquí está la que contrarresta, ¿no? Entonces aquí es donde se me está generando el esfuerzo cortante máximo. Fíjense que el esfuerzo cortante máximo se me genera sobre la sección transversal de mi viga, porque ella va a intentar cizallar, cortar, como si estuviésemos cortando un pan. De la misma manera va a intentar cortar la viga. Entonces, cuando se genera este fenómeno, el esfuerzo cortante, la viga tiende a hacer esto. Ella pandea en el alma. Y nosotros necesitamos evitar que este pandeo ocurra en mi viga, ¿ok? Yo puedo tener que este módulo de sección me soporte por flexión. Muy bien, por flexión se comporte perfectamente, pero por cortante ella pandee. O sea que aquí el alma va a tender a pandear. Eso sería catastrófico, ¿no? Entonces, fíjese que cómo yo puedo evitar esto. Una de las maneras para yo evitarlo es utilizando rigidizadores, ¿ok? Rigidizadores son unas pequeñas planchas que se utilizan para rigidizar el alma, para evitar que el alma pandee. Fíjese que aquí tenemos la viga sin rigidizador, aquí está el esfuerzo cortante efectuando, y cuando tiene un rigidizador ya no se está efectuando ese esfuerzo cortante, ¿no? O sea, no se está deformando, no hay un pandeo en el alma. Que entonces esa es la manera de cómo yo lo puedo evitar. Entonces, ¿cómo falla por cortante? El esfuerzo cortante va a intentar cizallar nuestra viga, y ¿cuál va a ser el comportamiento de ella? Va a tender a pandear en el alma. ¿Cómo lo puedo solucionar? Ubicando o colocando rigidizadores en ella. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación por cortante, que es esta. La resistencia al cortante va a ser un phi por 0.6 por el esfuerzo de fluencia por el área de corte por C sub B. Ok, ¿quién es phi? Phi en este caso nosotros lo tomaremos, lo tomaremos como 1,67. La IASC 360, cuando vas a diseñar por el método ASD, te indica que es un phi de 0.9. Ok, pero como nosotros estamos diseñando nuestras vigas por esfuerzos admisibles, tomaremos 1,67 en el caso de nuestros buques. Ok, entonces, ¿quién es AW, no? Que es el área del cortante. Si vemos nuestra gráfica de nuestra viga, fíjense que aquí tenemos nuestra ala tiene un ancho B por un espesor, nuestra alma tiene un espesor E por un alto H, y igualmente el ala inferior. Entonces, ¿dónde se me está generando el cortante? El cortante se me está generando transversalmente por toda esta viga. Pero fíjense algo, que
Si ella intenta cortar aquí, aquí se va a encontrar con un vacío, no hay nadie, y va a intentar después cortar aquí. Entonces el área que indica la norma que nosotros debemos tomar es el área de corte del alma. O sea, desde este punto de la fibra superior hasta este punto de la fibra inferior. Entonces, ¿cuánto va a ser AW? AW sencillamente va a ser H, que es toda esta altura, multiplicado por el espesor E, o también lo conocemos, lo hemos hablado como TW, ¿ok? Entonces, esa es mi AW. ¿Quién es AW? La altura del perfil por el espesor del arma, sencillamente. La altura del perfil por el espesor del arma. ¿Quién es el sub B? Ok, si vamos a esta gráfica, esta es la gráfica de la resistencia nominal al corte, ¿ok? B sub N. Fíjense que es igual, la misma gráfica que estábamos tratando por momento, pero aquí valían los valores, porque aquí en el eje de la Y tenemos la resistencia nominal al corte, y en el eje de las X lo que tenemos es la relación de T, H entre TW, ¿ok? Recuerde que H entre TW es nuestra relación de T, eso también lo hablamos en clases anteriores. Entonces, ¿quién es C sub B? C sub B sencillamente este valor que nos indica acá. Cuando nuestra viga se encuentra en esta zona, C sub B tiene este valor. Cuando nuestra viga se encuentra en esta zona, C sub B tiene este valor por esta ecuación. Y cuando nuestra viga se encuentra en esta zona, C sub B adquiere este valor que hay que resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer? Primero, determinar cuánto es la relación de esbeltez de nuestra viga. ¿Ok? La relación de esbeltez sencillamente, o por cortante, es la altura H entre TW. Creo que aquí lo coloco exactamente. La relación de esbeltez, que es esta que se encuentra acá, es H entre TW. ¿Ok? Entonces, yo necesito resolver este valor que está acá. Y yo resuelvo este valor que está acá. Al yo resolver estos dos valores, yo ubico mi relación de esbeltez. Si se encuentra en este punto, se sube a tener este valor. Si la relación de esbeltez me dio entre estos dos puntos, se sube con este valor. Y si la relación de esbeltez se encuentra o es mayor que este punto, entonces se sube con este valor. Perfecto, entonces me falta otro valor que es el valor de K sub B o K sub Y, que tiene un valor para almas sin atiesadores o sin rigidizadores, ¿ok? Sin rigidizadores, tiene que cumplir esta condición y K sub Y va a ser igual a 5. Si son almas con rigidizadores, K sub Y va a cumplir esta condición, ¿ok? K sub B va a cumplir esta condición. Entonces, eso es una manera sencilla de determinarlo, ¿ok? Cuando K sub B tiene rigidizadores, AIH, ¿quién es AIH? A sencillamente es la distancia que hay entre los dos rigidizadores. Fíjense que aquí hay un rigidizador en la viga, aquí hay otro rigidizador. A es este valor que está acá. La distancia que hay entre rigidizadores y H es la altura del perfil, ¿ok? Que ya lo tenemos. Entonces tenemos que hacer ahora un pequeño chequeo por compacidad, ya para finalizar. Y primero necesitamos determinar la esbeltez general. La esbeltez general lo determinamos de esta manera. Tenemos este límite que está acá, tenemos este límite que se encuentra acá, entonces nosotros calculamos la esbeltez de nuestra alma. Al tener nuestra esbeltez en el alma, nosotros lo ubicamos en esta zona, en esta recta, y determinamos si nuestra ala es compacta, es no compacta o es esbelta, ¿ok? Entonces esto es una manera para chequearla por compacidad. Si necesitamos saber si nuestra ala es compacta, no compacta o esbelta, resolvemos estos límites, determinamos la relación de esbeltez en el ala, ubicamos a ver dónde se encuentra ubicado y allí tenemos la esbeltez en el alma. ¿Cómo es la esbeltez en el alma? La esbeltez en el alma, de la misma manera resolvemos los límites que tenemos acá. ¿Cuánto es la relación de esbeltez en el ala? H entre TW, la altura del alma entre el espesor del alma. Vemos si es menor que este límite, es compacta. Si está entre estos dos límites, es no compacta. Si es mayor a este límite, es esbelta. Ok, entonces hasta aquí llega esta clase. La próxima clase hablaremos sobre un ejercicio práctico de cómo nosotros diseñamos ahora una viga por flexión y por cortante. Ok, entonces muchas gracias.